conversación previa. No, no. Aquí. Vamos a esperar que se abra la sala. Luis Daniel Perroni ya se conectó. Sí, están ingresando a la sala. Ana Joana Vergara se está conectando. Iraida Bencomo se está conectando. Elena González de Lucas se está conectando, conectada. Rogelio está. Hola Rogelio, buenos días. Hola María Elena. Buenos días. Marcela, María Elena es compatriota tuya, miembro de la academia, María Elena González de Luque. ¡Qué alegría! Bueno, buenos días a todas y todos. Compatriota tuya, pero radicada en Venezuela hace muchos años. Hace muchos años. Está lento el internet, o es idea mía. Estoy viendo aquí. Sí, el ancho de banda es bajo en este momento. Pero Sí. están ingresando poco a poco. Sí, estoy viendo. Edgardito. Edgardo se conectó. Luis Daniel tiene problemas para conectarse porque tiene rato tratando. Y bueno, y la idea es que eso se va a grabar, Marcela, y lo vamos a tener en la página de la academia también. Ah, bueno, magnífico. Verónica creo que se está conectando. Verónica Herrera. Yo estoy cruzando los dedos desde temprano para que funcione bien la conexión, porque bueno. Ustedes también tienen problemas porque es muy Mira, yo recontraté un servicio con más potencia, pero claro, hay momentos en que el sistema está colapsado y entonces la empresa en la que estoy desde siempre más o menos ha funcionado bien, pero bueno, a veces, no en estos horarios por la mañana, el problema se complica más por la tarde, donde todo el mundo ingresa y se ve que ahí, pero bueno, no he tenido nunca dificultades graves, espero que no sea hoy ese día. Marcela, Edgardo Mondolfi, tu cofre de Liberty Fund. Claro que sí, Edgardo, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Querida, ¿cómo estás? Inés, querida, Carole. Hola, querido. ¿Cómo están los rosarinos? Estamos confinados algunos porque hay una explosión de COVID, pero bueno, tratando de sobrellevarlo. Está Genevieve, no lo puedo Queridos y queridas, ¿Cómo estás tú? me quería sumar a este evento y saludarles a todos del fondo del corazón porque estamos pero muy cercanos a ustedes, en todo caso. Así que bueno, hola. Salut, ¿ça va? Salut Véronique Ociela, es nuestra sorpresa. Qué lindo verlas, qué lindo. Me alegra muchísimo. El Lomné es el que no se puede conectar porque hay un evento, me dijo. Ups. Benítez. Esperamos cuánto para ver cuánta gente se va a conectar. ¿Se está conectando todavía, Luis? Vamos a darle 5 minuticos más. Ustedes indican. ¿No? Sí, vamos a esperar unos minutos más. Sí. Dentro de todo es lo que nos permite Magali esta se conectó situación, también. ¿no?
En efecto, conectarnos. en efecto, Genevieve. Ya en esta cuarentena nos hemos visto 2 veces por esta vía. Claro. Tiene unos Para todos los audífonos ahí, eventos. veo. Ajá. Ahí está Magali Carrillo conectándose. Lo único es que vamos a tener que apagar cámaras y No, claro. micrófonos a todo el mundo cuando arranquemos, porque si no se nos va. Sí, al momento de iniciar, entonces hacemos eso, notificamos y para que todos tengamos el micrófono apagado, excepto los ponentes, por supuesto. Okay. Se conectó el profesor Butó, el profesor Falcón, estoy viendo quiénes están. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Tomás Estraca se acaba de conectar. Ajá. Había un hombre conectado a esta aguja. ¡Ay, joda! Ok. Tomás Estraca está saludando a todos. Ajá. ¿Quién más está por aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Chat. ¿Quiénes están por aquí? Uh-oh. Yo propongo empezar a las 10:10. ¿Qué te parece, Perfecto. Marcela? Ok. Ya esperamos 5 minutos más, son las 10:04. Perfecto. ¿Cómo están en París, Genevieve, con la pandemia? Complicados también. Estamos esperando unos anuncios de nuestro presidente que van a tener lugar esta tarde, supuestamente para decirnos que otra forma de cuarentena se va a imponer, tarde o temprano, ¿no? Una cuarentena más, quizás más fragmentada, ¿no? Sí. Fines de semana, lo que sea. Estamos con una situación de, no sé lo que es la palabra para couvre-feu, es decir, que a partir de las 9 no se puede salir a la noche. Sí. Toque de queda. Bueno, entonces sí, adaptándonos, porque cada 15 días finalmente la situación cambia y Claro. estamos obligados cada vez de, en fin, sabes, de cambiar todo en la universidad, de buscar otras soluciones y tal. Buah, Pero en la universidad habían reiniciado las clases presenciales. Sí, Ok. sí. Y después de 2 semanas tuvimos que cambiar otra vez. Sí, claro. Los chicos, bueno, hace meses que no tuvieron, como ustedes, ¿no? Clase normal. Claro. Y tal, entonces es todo bastante complicado. Y a eso se suma, bueno, los atentados terroristas, etcétera. Entonces un ambiente que realmente es muy caótico y bastante pesimista, ¿no? Para decirlo. Claro. Pero bueno, nosotras cultivamos el optimismo. Claro. Le agradezco 1000 veces haberme pasado la invitación para que te pueda ver. Y estamos muy contentas las dos de estar con ustedes, porque realmente bueno. Hola Marcela, hola Carol. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué alegría. Cuántas caras conocidas. Sí. Ay, estoy muy contenta también. Sí, claro, imagínate. La verdad que es muy lindo. A tu amiga francesa. Sí, enorme alegría. Bueno, podemos arrancar. Vamos a tener que apagar los micrófonos. Voy a silenciar entonces aquí a todos y entonces se van a activar solo los micrófonos que requieren. ¿Estoy silenciada o no? Okay. No.
Gracias. La puedo escuchar. Gracias, Luis. Okay. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos a esta conferencia del día de hoy. Hoy, que es 28 de octubre de 2020, se están cumpliendo 132 años de haber sido fundada la Academia Nacional de la Historia, una institución creada por decreto orgánico en 1888 por el presidente Juan Pablo Rojas Paul, con el objetivo de fomentar la investigación histórica, acopiar y conservar todo material documental, bibliográfico y hemerográfico que contribuya a la preservación de nuestro pasado. Y con miras a celebrar justamente la creación de la corporación, se instituyó la conferencia anual José Gil Fortuny, que es la que vamos a tener lugar en el día de hoy. Una conferencia que lleva el nombre, con el cual se honra el nombre de un individuo del número de la Academia y del autor de esa obra extraordinaria titulada Historia Constitucional de Venezuela. Una conferencia además que tiene lugar desde 1979 y que se celebra la última semana del mes de octubre. Y se celebra invitando a un historiador de reconocida trayectoria. Hoy nos acompaña una historiadora de muy reconocida trayectoria, y me refiero a la doctora Marcela Ternavasio, de quien me voy a permitir leer un breve resumen de su recorrido académico antes de pasarle la palabra. La doctora Ternavasio es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. Actualmente es investigadora independiente de CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad de Rosario. Se desempeña como catedrática de Historia Argentina 1 en la Universidad Nacional de Rosario y como profesora del posgrado en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia de la Argentina y fue la presidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia entre el año 2017 y el año 2019. Su línea de investigación se desarrolla en el campo de la historia política iberoamericana del siglo XIX, entre ellos las prácticas de los procesos de construcción de los nuevos regímenes políticos, disputas y conflictos entre formas de gobierno, monárquicas y republicanas, centralistas y federalistas, formas de tramitar la representación política, los procesos electorales, la división de poderes. Y actualmente está trabajando en torno a los vínculos entre política y diplomacia en el contexto de las revoluciones y restauraciones en el mundo iberoamericano. Es autora de una copiosa obra, aparte de todas las publicaciones que tiene en revistas arbitradas, artículos publicados en revistas arbitradas y en volúmenes colectivos. Y me voy a permitir leer algunos de sus títulos. Candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina de Borbón en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas, publicada en el 2015 por Siglo XXI. Historia de la Argentina 1805-1852, publicada en el 2009. Gobernar la revolución, poderes en disputa en el Río de la Plata 1810-1816, también publicada por Siglo XXI. La revolución del voto, política y elecciones en Buenos Aires 1810-1852. Historia de la provincia de Buenos Aires, de la organización provincial a la federalización de Buenos Aires, publicada en el 2013. El pensamiento de los federales, publicado por el Ateneo en el 2009. La correspondencia de Juan Manuel de Rosas, publicado en el 2005. Bicentenario de la Independencia, Tucumán 1816-2016, disculpen, publicado por la Academia Nacional de la Historia de Argentina en el 2017 y libro del cual ella es la coordinadora. Y en coautoría tiene 3 obras. La primera con Antonio Anino, el Laboratorio Constitucional Iberoamericano, 1807-1830, publicada en Madrid en el 2012, en coautoría con Hilda Sábato, Luciano Privitelio y Ana Virginia Percelo, Historia de las elecciones en la Argentina, 1805-2011, publicado por el Ateneo en el 2011. Y en coautoría con Alejandro Eugenian,
Halprin Tonghi y sus mundos, publicado por la Universidad Nacional del Rosario en el 2016. Y actualmente está preparando, ya tiene concluido y está por publicarse un libro que trata de parte de lo que nos va a hablar hoy. Doctora Ternavas, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, y felices de tenerla aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como imaginarán, para mí es un honor estar aquí. Es un honor que hayan propuesto mi nombre para esta conferencia anual de la cátedra José Gil Fortul, en este cumpleaños de vuestra academia, ¿no? Que, como bien dijo Carol, recién cumple 132 años. Realmente para mí es una gran, además del honor, es una gran emoción poder estar aquí con todos ustedes en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, que nos ha condenado a todos a este encierro, a estas larguísimas cuarentenas, y que a través de estos medios, de los cuales también estamos un poco cansados, pero que por fortuna nos permiten retomar lo que podríamos decir es la cultura de la conversación que tanto alimenta nuestra profesión y nuestras reflexiones en torno a la historia. De manera que muy agradecida especialmente a Carol Leal, la directora de esta venerable institución, que cuando me transmitió la invitación comencé a pensar o imaginar distintos temas posibles y finalmente, como indica el título, Del Río de la Plata, Tierra Firme, Diplomacia y Política, en el misterioso cambio de rumbo de la expedición de Pablo Morillo, la elección tuvo que ver en parte para poder conectar vuestro mundo, Venezuela y la vieja Nueva Granada con el Río de la Plata, y por lo tanto, en esta elección, en este recorte sobre un acontecimiento muy puntual, insisto, como indica el título, y que forma parte de esta investigación más general, una parte pequeña, y de este libro que va a salir próximamente. En fin, la elección tenía que ver con buscar un tema que conectara nuestros respectivos territorios. Dicho todo esto, y agradeciendo aquí a todos los que están presentes, a muchos entrañables amigos, a otros no los conozco personalmente, pero agradezco igualmente. Dicho esto, entonces voy a leer esta conferencia, comienzo mi exposición con un lugar común muy difundido en la historiografía argentina, que suele destacar la excepcionalidad que experimentó la capital del Virreinato del Río de la Plata, luego capital del orden revolucionario, de no haber sido nunca reconquistada ni ocupada por las fuerzas realistas españolas, como ocurrió en el resto de los centros insurgentes e independentistas hispanoamericanos. Esa excepcionalidad se debe en gran parte a que la expedición al mando de Pablo Morillo, supuestamente destinada a Buenos Aires, se dirigió a Venezuela y Nueva Granada. La naturalización de este desenlace, que salvó a la Revolución rioplatense, como la salvó el pronunciamiento de Rafael de Riego en España 5 años después, condujo a la historiografía local a desinteresarse en gran parte del tema, en sintonía, yo diría, con los moldes nacionales con los que se reconstruyeron los episodios del temprano siglo XIX. Para estas perspectivas, se trataba en todo caso de un asunto que concernía a las historiografías españolas, venezolana o colombiana. Sin embargo, a más de 200 años de aquel acontecimiento, la secreta decisión acerca del destino de la primera gran empresa de reconquista, luego de la restauración de Fernando VII al trono, continúa despertando dudas y preguntas irresueltas, tanto a escala global hispanoamericana como regional. En las reflexiones que siguen, no pretendo develar ninguna clave para descifrar el misterio, no la tengo, del cambio de rumbo, sino presentar las tramas políticas y diplomáticas que se tejieron a ambos lados del Atlántico en torno a la versión del arribo de Morillo al Río de la Plata. Bajo la sombra de aquella hipótesis fallida, es posible trazar algunas de las alternativas truncadas que se jugaron en la coyuntura crucial que abrió la restauración europea y revisitar las interpretaciones construidas ex post
cuando las independencias hispanoamericanas terminaron triunfantes. Como sabemos, los relatos canónicos destacan que la sorpresa del cambio de rumbo impactó primero entre los tripulantes y soldados de la expedición. Es bien conocido que luego de varios días de navegación, un pequeño bote con 2 oficiales a bordo comenzó a recorrer los buques con el objeto de transmitir la novedad. La flota no tomaría la dirección del Atlántico Sur, como todos creían, sino la de tierra firme. Así lo indicaban los pliegos reservados del Monarca que acababan de abrirse a esa altura del viaje. Según las memorias de Rafael Sevilla, un oficial del ejército español, la noticia causó consternación entre la soldadesca. La información que tenía la tropa era que en el Río de la Plata, los focos insurgentes estaban divididos y que uno de ellos esperaba la expedición para apoyarla. En Costa Firme, en cambio, la guerra era feroz y sin cuartel. El dato que circulaba entre los soldados sobre la situación rioplatense no carecía de fundamentos. Allí, el bloque revolucionario venía agrietándose desde 1811 entre 2 tendencias en pugna: la que dominaba en la capital porteña con un proyecto centralista para el futuro orden político, y la que lideraba José Gervasio Artigas desde la banda oriental, que defendía un orden confederal. La grieta se hizo más profunda a comienzos de 1814, cuando Artigas se retiró, también misteriosamente, del sitio que venía sosteniendo junto a las fuerzas de Buenos Aires contra la Plaza Realista de Montevideo, donde se asentaba el apostadero naval español. En junio de ese año, el gobierno directorial terminó venciendo con sus tropas y una improvisada flotilla al enclave leal y se hizo dueño de la provincia oriental. Artigas procuró rearmarse, buscando apoyos en las provincias del litoral, ubicadas entre los ríos Uruguay y Paraná, mientras las disputas entre ambas tendencias continuaron en los meses siguientes. La información que poseía la tripulación de Morillo, que uno de los focos insurgentes los apoyaría en su empresa, se basaba, pues, en las sospechas que había despertado el comportamiento de Artigas y el de su primo, lugarteniente y hombre de confianza, Fernando Otorgués, en el desenlace del sitio. Pero sobre todo, en las tratativas diplomáticas que ambos llevaron adelante durante los meses siguientes en el gobierno de Brasil, donde se alojaba la corte de Braganza desde 1808. Detengámonos brevemente en esta primera trama de conexiones dentro del corredor luso-hispano-criollo con epicentros en Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. La sospecha sobre el intempestivo retiro del sitio por parte de las fuerzas de Artigas, conocido como la Marcha Secreta, las abrigó tanto la dirigencia porteña como el embajador británico en Brasil, Lord Stranford, quien venía trabajando en la firma de un armisticio entre los leales montevideanos y los revolucionarios rioplatenses. Stranford atribuyó el fracaso de las tratativas pacificadoras a la conjetura de un pacto de colaboración entre las autoridades realistas y los líderes artiguistas para vencer conjuntamente al gobierno directorial. No sabemos si dicho pacto existió, pero sí sabemos que en cualquier caso no logró evitar el triunfo porteño y que los rumores continuaron circulando, especialmente cuando el propio Otorgués los confirmó a través de los 2 agentes diplomáticos que envió a Río de Janeiro con el objeto de requerir ayuda y protección de Portugal. En las instrucciones que les impartió a sus representantes, ratificaba la sospecha de las autoridades de Buenos Aires de haber auxiliado al capitán de navío realista, que con su escuadra defendía la plaza contra el ejército sitiador en el momento previo a la caída de Montevideo. Pero además, en esas instrucciones, Otorgués rendía una indeclinable e indisimulada fidelidad y sumisión a Fernando VII y destacaba que su enemigo y el del rey era el foco revolucionario de Buenos Aires. En todas sus comunicaciones afirmaba estar autorizado por Artigas para llevar adelante la misión, aseguraba la devolución de la provincia oriental a su legítimo dueño, el monarca español,
y con esas credenciales pidió refugio para sus tropas en el sur de Brasil, que le fue inmediatamente concedido por el gobernador de Río Grande, en vista, cito, de que el general Artigas se declaraba del partido del rey. De allí en más, en los meses que transcurrieron entre septiembre de 1814 y abril de 1815, Otorgués mantuvo la promesa de colaborar activamente con la expedición pacificadora de Morillo para aniquilar a su enemigo interno, el gobierno de Buenos Aires, que además de adueñarse de la ciudad amurallada, perseguía de manera implacable a las debilitadas fuerzas artiguistas. Los comisionados orientales encontraron muy buena recepción entre los representantes más allegados del gobierno español en Brasil. En primer lugar, en el encargado de negocios de España, Andrés Villalba, designado por Fernando VII luego de su regreso al trono. Villalba daba por cierta la versión que circulaba a ambos del Atlántico de que la empresa militar que se estaba preparando en la península arribaría al Río de la Plata y especulaba con la división del bloque revolucionario. A tal efecto, consideró conveniente auxiliar a Artigas y se mostraba optimista al observar que la restauración del monarca había provocado, según sus reportes, la defección de muchos rebeldes y por ello auguraba que la expedición española no necesitaría más de 6.000 hombres para destruir al gobierno de Buenos Aires. En esa dirección, le informaba al ministro de Estado español que prevendría a Otorgués para que, cito, en ciertos puntos tenga 2.000 o 3.000 caballos y una porción de ganado para que todo pueda servir para la expedición de tropas luego que desembarque en estas provincias del Río de la Plata. A pesar de los escasos recursos con que contaba la legación, Villalba prometió enviar auxilios a los artiguistas para la causa común que los reunía. En segundo lugar, la misión oriental cosechó verdaderos éxitos con la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor de Fernando VII y esposa del príncipe regente de Portugal. Y es más, uno de los comisionados orientales le informaba a Otorgués que la princesa es su mejor protectora. En efecto, Carlota había decidido apoyar a los artiguistas, a pesar de que su situación en la corte de Braganza no era la más óptima. La infanta vivía separada de su marido y las relaciones con el príncipe regente y con su gabinete estuvieron siempre atravesadas por los conflictos y la mutua desconfianza. Pero, desde la caída de Montevideo, Carlota se rodeó de un grupo de exiliados realistas y muchas de las acciones que emprendió en favor de la política contrarrevolucionaria se hicieron a espaldas de su esposo y del propio representante diplomático español en Brasil, con quien mantuvo relaciones ríspidas. Para ella, la princesa, la única respuesta al foco insurgente era la estrategia militar, y así se lo transmitía a su hermano en la correspondencia que mantuvo desde su restauración en el trono, en la que lo conminaba, cito, a dar pronto remedio al conflicto en el Río de la Plata, porque de lo contrario debía decirle adiós a América del Sur. Convencida de que la expedición de Morillo arribaría a Montevideo, se involucró de lleno en el asunto y junto con la camarilla de desterrados que la rodeaba, proyectó disponer, entre otras medidas, de la corbeta Abascal, que debía dar vela hacia España, para enviarla a Santa Catalina cargada de fusiles destinados a las fuerzas revolucionarias orientales. La princesa mantenía informado a Fernando VII de su decisión de apoyar a Artigas y Otorgués con auxilios de armas y otros pertrechos de guerra, porque trabajan a tu favor, le decía su hermano, y de esta manera se tiene mucho adelantado para la llegada de las tropas españolas. El gabinete español, anoticiado de estas tratativas y de la conveniencia de premiar con honores a los nuevos aliados platenses, se movió en consecuencia y logró que Fernando VII designara a José Artigas y Fernando Otorgués, respectivamente, coronel vivo y efectivo de caballería de línea de mis ejércitos, con el sueldo señalado a este empleo en el último reglamento. A la luz de estas evidencias, retomemos el estupor de la soldadesca de la expedición pacificadora el día que en alta mar tomaron conocimiento de su verdadero destino. Como adelanté,
los rumores de que una de las fracciones revolucionarias rioplatenses apoyaría la empresa de Reconquista se condicen con las tratativas descriptas, las cuales parecen haber sido utilizadas para convencer a los miembros de aquel ejército de que no estarían solos en la contienda. Un ejército que había luchado, como sabemos, con bravura contra el Imperio francés y cuya oficialidad, o al menos buena parte de ella, había sido ganada por los grupos liberales que lideraron el ensayo constitucional gaditano. Un ejército que el rey pretendía neutralizar en América a través de una guerra colonial de alta intensidad para no comprometer, entre otras cuestiones, los alcances de la reimplantación absolutista de la península, según postula Juan Marchena en sus investigaciones sobre el tema. Las expectativas, sin embargo, creadas en torno a la división del foco insurgente, no fueron determinantes ni suficientes a la hora de definir el rumbo de la flota de Morillo. ¿Qué razones entonces incidieron para que el destino se desplazara hacia tierra firme? ¿Hubo en realidad un cambio de rumbo? ¿O el objetivo de arribar a Venezuela estuvo fijado casi desde los momentos iniciales en que el monarca tomó la decisión de descartar las vías negociadoras con los insurgentes para lanzarse a una reconquista de los territorios de ultramar por la fuerza de las armas? Estos interrogantes, formulados una y otra vez por la historiografía, siguen siendo un asunto oscuro sobre el que vale la pena regresar. En las versiones mejor instaladas que intentan responder a estas preguntas recién enunciadas, figura en primer plano lo que yo llamo la tesis de la impostura. Michael Costello, estudioso de los planes de reconquista españoles, afirma, cito, que todo el proceso de consulta y la referencia pública al Río de la Plata como el primer objetivo parece haber sido concebido para engañar a los numerosos observadores americanos, tanto dentro como fuera de España. En este punto, Costello cita y sigue las hipótesis de Edmundo Heredia, uno de los autores que ha estudiado el tema en mayor profundidad. A partir de una exhaustiva investigación, Heredia recorre las diversas explicaciones que se dieron al supuesto cambio de rumbo de la expedición de Morillo, realizado en el mayor hermetismo, y avanza sus propias conclusiones, avalado por un voluminoso corpus documental que, según aclara, es el que ha subsistido en los archivos españoles. Desde ese corpus postula que todo el sigilo y ocultamiento habría sido motivado no solo en el interés de engañar a los revolucionarios, sino también en el de engañar a la Comisión de Reemplazos de Cádiz, encargada de financiar la expedición que pretendía y creía estaba dirigida a la plaza rioplatense, que era la de mayor interés comercial de los gaditanos y de la que, claro, estaban sacando provecho los comerciantes británicos. Según los indicios que surgen de su investigación, el monarca habría tomado la decisión por tierra firme muy tempranamente, dice en el mes de junio, aprobándose oficialmente en octubre, en línea con el informe presentado por el Consejo de Indias, y reafirmándose en las instrucciones fechadas el 18 de noviembre. El autor plantea que la expedición partió a mediados de febrero de 1815 por las dificultades que implicó reunir los cuantiosos recursos que requería, luego de descartar la explicación oficial, dada varios meses después, sobre la lastimosa situación de Venezuela, y la más habitual acerca de que el cambio fue consecuencia de la noticia sobre la caída de Montevideo, afirma que la versión del destino rioplatense fue un deliberado engaño pergeñado desde el comienzo. Sin desechar, por cierto, esta hipótesis de plano, me pregunto si realmente se trató de una prolongada simulación sostenida por largos meses en un círculo muy pequeño del gobierno español que no es posible reconstruir quiénes fueron sus integrantes. Por cierto que la lógica del secreto que en este tipo de tratativas y decisiones impera, atenta contra una respuesta certera. Los archivos son esquivos sobre este tema, como admite el propio Heredia al iniciar su análisis, diciéndonos que estamos ante un enigma complicado de develar, porque en primer término las fuentes disponibles son insuficientes para reconstruir
en forma completa el proceso de los preparativos de la expedición, y en segundo término, porque los documentos posteriores evitan dar explicaciones convincentes, cito, como si se tratara de un tema prohibido. Frente a la falta de evidencias, y esto lo digo yo, el recurso de la impostura suele ser eficaz. El enigma sigue pues abierto. Los estudios disponibles, al menos hasta donde tengo conocimiento, no ofrecen una respuesta convincente a la pregunta obvia que queda flotando. ¿Cuál fue la razón que condujo a Fernando VII a definir el definitivo rumbo de la flota si, como afirman los autores citados, la situación venezolana no era tan apremiante y si la noticia de la pérdida del bastión realista de Montevideo, además de arribar a España tardíamente, no fue definitoria en la toma de decisión? ¿Por qué el rey no se orientó a capitalizar la división producida entre los revolucionarios rioplatenses y las promesas de colaboración artiguista que comenzaron a arribar a la península a través de los informes de Villalba y de Carlota Joaquina? ¿Puede develarse el enigma limitando la pesquisa a las fuentes que han subsistido en los archivos españoles? Si bien Heredia y Costello, por supuesto, no ignoran los vínculos con otras potencias, su atención se concentra en la clásica mirada que coloca a la diplomacia inglesa en un papel central y excluyente. En tal dirección, bucea en la actitud del gobierno británico y afirma que no ha encontrado ningún testimonio que haga presumir el tentador supuesto sobre la injerencia de su diplomacia en este asunto. Por el contrario, el autor reconoce que su gabinete no descubrió la simulación ni planteó ninguna oposición al destino rioplatense. Y en efecto, de la compulsa de los archivos del Foreign Office, se desprende que el gobierno de Gran Bretaña estaba absolutamente convencido de que la empresa de reconquista arribaría al Atlántico Sur, como estaban convencidos en Brasil y en el Río de la Plata. Pero si desplazamos el foco de observación hacia los documentos que alojan los archivos luso-brasileños, es posible encontrar nuevas pistas y poner en duda la versión de una prolongada simulación, o al menos es posible introducir una variable no contemplada por los estudios citados hasta aquí, a saber, las intrincadas tratativas que España y Portugal llevaron adelante en esos meses. Concentrémonos entonces en esta segunda trama acontecimental para echar luz sobre las alternativas abiertas desde agosto de 1814, cuando el gabinete español comienza a negociar el apoyo de Portugal para su empresa bélica americana con la legación diplomática lusa en Madrid. La correspondencia del embajador José Luis de Sousa con el ministro de Estado portugués en Brasil, el marqués de Aguiar, da cuenta de contactos. En el marco de esos primeros intercambios, Sousa le comunica a su gobierno que el ministro de Estado español, en ese momento el duque de San Carlos, le transmitió que en consecuencia de las noticias recibidas de Montevideo, el gobierno había resuelto aumentar la tropa destinada al Río de la Plata a por lo menos 8.000 hombres y que, cito, juzgaba preferible hacer arribar la expedición primero a Río de Janeiro y que su Majestad Católica esperaba de la amistad e íntima alianza que existe con su Alteza Real para que su tropa hallase allí todos los socorros y auxilios que pudiese precisar para proceder contra los insurgentes por mar y por tierra si las circunstancias así lo exigiesen. Fin de cita. El embajador luso juzgó necesario fijar algunas condiciones, entre otras, que los gastos que demandaran las tropas no recayeran sobre el erario luso, que el gobierno español diera aviso con anticipación, enviando una persona autorizada e instruida para tratar el asunto directamente con el príncipe regente, y que estaba pendiente la devolución de la plaza de Olivenza en Extremadura, cedida por la corona portuguesa a España, luego de la Guerra de las Naranjas, que las enfrentó en 1801. En un siguiente reporte, el embajador Sousa informó a su gobierno que el rey de España habría escrito y firmado una carta dirigida al príncipe regente de Portugal relativa a la expedición destinada a Montevideo, que sería conducida por un enviado extraordinario. Esta misiva que acabo de mencionar está fechada el 12 de octubre
5 días después de haber sido designado José María Salazar para esta misión, donde se agregaba lo siguiente, cito: «Parece que en esta carta Su Majestad Católica declara positivamente a Su Alteza Real su resolución de restituirle Olivenza y su territorio, esperando Su Majestad Católica, de la buena fe y amistad de su augusto hermano, que le restituirá igualmente aquella porción de territorio en la América Meridional que se hubiese reunido al Brasil después de los tratados de límites de 1777 y 1778. Las tratativas de una alianza contrarrevolucionaria en América estaban pues en marcha, y aunque revelaban los intentos de ajustar cuentas pendientes entre ambos gobiernos, era la alternativa más potente para aplastar la amenaza insurgente. Las negociaciones se desplegaron no solo en Madrid, sino también en el Congreso de Viena. Las legaciones de España y Portugal arribaron a la capital austríaca en el mes de septiembre para las reuniones preparatorias y muy pronto comenzaron sus gestiones. Los representantes portugueses procuraron desplazar la restitución de Olivenza a unas tratativas en la Corte de Madrid, pero le previnieron reservadamente al embajador Sousa, allí asentado, que, cito, «jamás ofrezca ni prometa para eso la devolución a España de las 7 misiones, ni de ningún territorio al sur de Brasil, por ser esta cesión diametralmente opuesta a las vistas de Su Alteza Real y sus nuevas instrucciones». Las disputas que atrastaban las coronas ibéricas en los territorios coloniales en las tratativas, asociadas, como sabemos, a la secular voluntad de Portugal de convertir a la región oriental del Río de la Plata en el límite natural de sus dominios. Disputas que no habían quedado zanjadas en el Tratado de San Ildefonso de 1777 y que se reavivaban en el nuevo contexto de la Restauración, al tratarse de la región que, estando ahora en manos de los revolucionarios, España pretendía reconquistar. En un informe fechado el 24 de noviembre, los plenipotenciarios lusos se reportaron directamente al gobierno de Brasil sobre las tratativas que llevaban adelante en Viena y subrayaban las dificultades que afrontaban las negociaciones. La primera era que Portugal, por su posición geográfica, confinaba casi exclusivamente con España en ambos hemisferios, lo cual constreñía cualquier política multilateral de compensaciones. La segunda consideraba como muy poco probable que España, sin la intervención de otras potencias, le restituyese Olivenza y que no se sintiera, en este caso, autorizada a reclamar las misiones del Uruguay. Y la tercera apuntaba a que la correspondencia del embajador Sousa no les daba a los ministros plenipotenciarios portugueses en Austria, no les daba, cito, mucha esperanza de un feliz resultado, porque las promesas que el gobierno español les hacía eran vagas y, cito, parecen únicamente dirigidas a ganar tiempo y a granjear una buena recepción en Brasil a la expedición que pretenden enviar a Buenos Aires. Fin de cita. Las negociaciones diplomáticas continuaron, bajo un total hermetismo, en el desdoblado escenario transatlántico que triangulaban Madrid, Viena y Río de Janeiro. Y se reforzaron, además, a través de contactos informales. En esos meses, entre otros contactos, Fernando VII le envió sucesivas misivas a su hermana, la infanta Carlota, pidiendo buena acogida para la expedición que saldría de Cádiz en dirección a Buenos Aires, debiendo hacer escala en Río de Janeiro. Fin de cita. En el mismo sentido, el marqués de Casirujo, embajador español en Brasil entre 1809 y 1812, le escribió a la princesa a fines de diciembre con el fin de solicitarle por su intermedio el auxilio de don Joao para la expedición que saldría de Cádiz bajo el comando del general Pablo Morillo para combatir a los insurgentes en la región del Plata. Por otro lado, se confirmaba la misión encargada a José María Salazar para trasladarse a Río de Janeiro, en cuyas instrucciones, fechadas el 22 de noviembre, se lo conminaba a averiguar sobre la situación del Río de la Plata ante la inminente expedición que Su Majestad ha determinado dirigir contra Buenos Aires y Montevideo.
se le pide también averiguar cuál sería el punto más ventajoso para encaminar las operaciones y los recursos que podían hallarse en los dominios portugueses. El enviado debía además procurar, con la prudencia y pulso convenientes, el modo de pensar de los portugueses y su disposición con respecto a nosotros y a los insurgentes de Buenos Aires. Fin de cita. Salazar se embarcó rumbo a Brasil a comienzos de 1815 para cumplir con su misión. La documentación citada hasta aquí es, por supuesto, solo una parte ínfima de los intercambios que entablaron España y Portugal en esos meses de febriles negociaciones, en los que se delineaba, como vimos, la alternativa de una coalición contrarrevolucionaria luso-hispana. Más allá de que en dichos intercambios salieron a la luz las tensiones que atravesaban los vínculos entre las monarquías ibéricas, lo cierto es que tal alternativa de alianza aparecía como la opción más verosímil. Es decir, no solo todos estaban convencidos de que Morillo arribaría al Río de la Plata, sino que recibiría el apoyo de la monarquía portuguesa, unida a España por lazos dinásticos y por la reciente guerra antinapoleónica. La posición adoptada por los artiguistas de buscar la protección de Portugal, rendir fidelidad a Fernando VII y prometer auxilios a la pronta expedición de Morillo no fue ajena a esa proyección, seguramente. El mismo temor exhibió el gobierno de Buenos Aires, que también envió una misión diplomática a Río de Janeiro con destino final a Europa, para sondear si existía un acuerdo entre ambas coronas para enfrentar conjuntamente a los focos rebeldes. En este punto confluyen, pues, las dos tramas expuestas hasta aquí. La que involucra a los divididos focos revolucionarios rioplatenses y la que remite a las dos monarquías ibéricas. Dos tramas que se vieron interrumpidas, como sabemos, por el derrotero final de la expedición pacificadora, a la que continuaron esperando en el Atlántico Sur hasta el mes de junio, sin saber que Morillo había desembarcado en Venezuela en el mes de abril. Dos tramas que ponen de relieve algunas cuestiones historiográficas que es oportuno destacar. La primera nos regresa al interrogante formulado inicialmente. ¿Estamos frente a una gran impostura por parte del gobierno español o ante cálculos realizados sobre la marcha en base a reportes secretos y noticias que viajaban con ritmos que estaban muy lejos de poder seguir los vertiginosos realineamientos de fuerzas? Si bien no podemos descartar de plano la hipótesis de la impostura sobre el cambio de rumbo de la expedición, sí podemos matizar las versiones mejor instaladas y revisar las temporalidades en los procesos de toma de decisiones. Desde ese ángulo, es posible postular que tal vez hubo mayor margen de duda en el Palacio Real de Madrid y que ese margen se explicaría por la ambigüedad que en sus respuestas mantuvo el gobierno portugués respecto de los pedidos de auxilio para que Morillo recibiera su apoyo en Brasil. La demora en hacer zarpar la expedición, que habitualmente se atribuye a la carencia de fondos suficientes, podría responder también a esta larga espera. Si no fuera así, ¿por qué el gobierno español empeñaría todo su esfuerzo en llevar adelante las tratativas con el embajador luso en Madrid y desplegaría negociaciones en el Congreso de Viena? ¿Por qué Fernando VII asumiría de manera personal la iniciativa de escribirle a su hermana Carlota Joaquina para solicitar su intervención ante el príncipe regente en pos de lograr el apoyo para la inminente empresa militar? El hecho incluso de que el destino ya estuviera fijado en las instrucciones expedidas en noviembre de 1814 no significa que no se pudiera cambiar a posteriori si la decisión era sostener la alternativa rioplatense. Pero para sostener ese destino era necesario contar con una respuesta inequívoca por parte de Portugal luego de la pérdida de Montevideo. Y esa respuesta de lealtad indeclinable hacia su vecina aliada llegó después de tomar conocimiento del cambio de rumbo, incluso sin saber todavía o sin tener precisiones del lugar de desembarco. Así lo demuestra la larga misiva que a fines de mayo de 1815 el embajador portugués en Madrid le dirigió al ministro de Estado, Pedro Ceballos, a esa altura, en la que le comunicaba que a su soberano, el príncipe regente,
le había causado, cito, gran satisfacción que el gobierno español se ocupaba de mandar tropas al Río de la Plata, y destacaba que si la expedición hubiese llegado al destino inicialmente previsto, Portugal habría aportado todas las provisiones necesarias en cualquier puerto de Brasil y justificaba el asilo otorgado a las fuerzas artiguistas por su declaración de fidelidad al monarca y a España. La carta concluía reafirmando que a pesar de saber ahora, estoy citando, el diferente destino que llevó la expedición del general Morillo, el príncipe no puede omitir esta prueba inequívoca de lealtad y de íntima amistad a su majestad católica para consolidar cada vez más la armonía que felizmente subsiste entre los dos soberanos. Fin de cita. El reporte, como verán, en verdad, no era una respuesta al monarca español, sino una extensa justificación ex post de las ambiguas declaraciones evasivas y obstáculos que interpuso el gobierno luso durante esos meses de atribuladas negociaciones. Mientras tanto, el príncipe regente reforzaba sus fronteras en el sur de Brasil, destinaba tropas desde Portugal y mantenía un cauto silencio en sus declaraciones públicas, mirando siempre los codiciados territorios en disputa en el margen oriental del Plata. Desde esta perspectiva, y aun cuando no podamos dar ninguna interpretación concluyente sobre la supuesta escenificación de una farsa sostenida por España durante largos meses, la relevancia del asunto no reside tanto en descubrir las fechas exactas de las decisiones tomadas, un descubrimiento cuanto menos difícil, si no imposible, ni en establecer si se trató de una deliberada simulación, sino en explorar, como adelanté al comienzo, las tramas que desató. Desde esas tramas, cabe especular que en la decisión final de España de optar por tierra firme, habría incidido la incertidumbre acerca de cuáles serían los apoyos logísticos concretos que recibiría de Portugal, como asimismo la desconfianza que le despertaba la alianza reciente que las unía en una región secularmente disputada. A su vez, sin la colaboración en recursos por parte de la Corte de Braganza, especialmente en puertos brasileños, caballadas y stock ganadero, la recuperación del Río de la Plata se presentaba difícil. Hasta allí, Fernando VII parecía dispuesto a restituir Olivenza, pero no a negociar los territorios meridionales americanos. La estrategia que definió el rey fue dejar en suspenso la cuestión platense, a la espera, seguramente, de avanzar en negociaciones con Portugal para una futura empresa de reconquista. El gobierno de Portugal, por su parte, decidió no entrar en el juego. El príncipe regente retrasó las respuestas concluyentes que esperaba el rey de España y se negó a apoyar con recursos a los artiguistas para atacar Buenos Aires y colaborar con la flota de Morillo. Entre lo que podía ganar o perder en cualquier movimiento del tablero, el gobierno luso optó por la neutralidad, que en ese momento parecía ser la ficha más rendidora. Al menos lo era mientras España no aceptara un reparto restaurador en las fronteras rioplatenses. Intervenir en el conflicto en nombre de la defensa común del absolutismo y del legitimismo, sin recibir nada a cambio, no representaba una alternativa apetecible para Portugal. La segunda cuestión que merece una reflexión atañe a las posiciones adoptadas por los sectores revolucionarios en esta precisa coyuntura. En este sentido, así como la decisión del cambio de rumbo de la expedición de Morillo fue leída en clave de impostura, las gestiones llevadas adelante por los líderes artiguistas y por el gobierno de Buenos Aires frente a la amenaza de su inminente arribo al Río de la Plata también fueron leídas en esa clave por las historiografías canónicas. La voluntad de sumisión a España que expresó Torgués al proclamar fidelidad al monarca español y prometer su auxilio a los realistas en contra de los porteños, hablando siempre en nombre de Artigas, y la actitud más ambigua del líder oriental, pero no menos dispuesta a negociar con Portugal, han sido interpretadas como un simulacro. Según el historiador uruguayo Juan Pibel Devoto, se trató, cito, de un recurso de circunstancias, ardid de guerra,
fingimiento político a que se apeló para salvar el destino de la Revolución Oriental, amenazado por el espíritu de conquista del Directorio que retenía la plaza de Montevideo, por el riesgo de la expansión lusitana y por las imprevisibles derivaciones de los planes punitivos de Fernando VII. Fin de cita. Un guión similar presentan las visiones tradicionales de la historiografía argentina al analizar la misión enviada a Río de Janeiro a cargo de Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano, calificada por muchos como una simulación monárquica. Aunque menos extrema que la de los líderes orientales en su voluntad explícita de sumisión, pero abierta a encontrar un nuevo vínculo con España o la protección de alguna de las potencias europeas, la misión porteña fue interpretada como pantalla o estrategia de distracción para ganar tiempo ante sus enemigos. Con diferentes variantes en ambas márgenes del Plata, las reconstrucciones de estos episodios han estado alimentadas por los mitos de origen de nuestras naciones, que colocaron a la independencia como una voluntad omnisciente e irrenunciable. En esa matriz, el recurso de la impostura ha sido siempre un buen atajo para salvar o justificar conductas consideradas moralmente reprobables, o cuanto menos incómodas, para las memorias consagradas en los respectivos panteones de héroes. Memorias e interpretaciones que contrastan con las tratativas proyectadas sobre la sombra de la hipótesis que resultó finalmente fallida. Si observamos los realineamientos de fuerzas producidos en aquella convulsa coyuntura, comprobamos que los principios y valores en los que se supone se sostiene la lucha, revolucionarios versus contrarrevolucionarios, quedaron suspendidos o cuanto menos supeditados a objetivos muy concretos. Tanto para los agentes que representaban el regreso del absolutismo más reaccionario, como para los que encarnaban las tendencias más radicales de la revolución, las posibles alianzas no repararon en máximas ideológicas irrenunciables, sino en cálculos tácticos que ponían en el centro de la escena disputas cruzadas. En esta dirección, en un agudo ensayo sobre la cuestión rioplatense, los historiadores Gabriel Di Meglio y Alejandro Rabinovich afirman que desde fines de 1814 la suerte de la revolución estuvo en buena medida en manos de Artigas, ya que si hubiera aceptado los ofrecimientos de los agentes españoles de unir las fuerzas, sus fuerzas, a las de Morillo, se habría presentado a Buenos Aires un dilema de muy difícil solución. Esta reflexión invitaría a interrogarnos, en clave contrafáctica, sobre el escenario que nunca ocurrió. ¿Qué habría sucedido si la Casa de Braganza hubiera aceptado de entrada aliarse militarmente con Fernando VII y si en esa hipótesis la empresa militar de Morillo no hubiera cambiado su rumbo? ¿Las dos tendencias revolucionarias enfrentadas habrían resistido separadas o concertando una alianza contra el enemigo común? ¿Los artiguistas habrían cumplido con las promesas realizadas en Río de Janeiro de unir sus fuerzas a los realistas a la espera de una negociación que les otorgara ventajas en los territorios disputados? No lo sabremos nunca, pero las fuentes disponibles pueden habilitar las diferentes alternativas. Ese futuro, que contra todos los pronósticos de los actores involucrados no se concretó en el Río de la Plata, se desplazó, como ustedes bien saben, hacia tierra firme. Una vez allí, la expedición de Morillo desafió a sus habitantes a tomar decisiones cruciales respecto de los bandos en pugna. Daniel Gutiérrez Ardila, en un renovado enfoque, cuestiona las versiones canónicas que interpretaron en términos binarios las consecuencias del proceso de restauración en Nueva Granada. A tal efecto, sostiene que además de dividir el universo en actores entre víctimas y victimarios, es preciso agregar, lo cito, a los hombres que supieron cambiar de piel sucesivamente al vaivén de las connotaciones políticas. Sin negar la imagen clásica de aquella restauración, con un incontrastable y elevado número de ejecuciones, prisiones y destierros, el autor afirma que no es menos evidente que la inmensa mayoría de los hombres comprometidos en la revolución lograron convertirse con presteza en fieles vasallos del rey antes de ponerse con no menos celeridad la indumentaria de patriota en 1819.
¿Podría haber ocurrido algo parecido si Morillo arribaba al Río de la Plata? Tampoco lo sabremos nunca. Buenos Aires y Montevideo tuvieron la fortuna de no ser reconquistadas y de evitarles a sus futuros próceres el reto que tuvieron que asumir los de tierra firme. Un reto que también es historiográfico cuando, como afirma Gutiérrez, el historiador se enfrenta a los mitos fundacionales de las naciones y a los relatos broncíneos de sus héroes. Para concluir entonces estas reflexiones, es pertinente recordar lo señalado por Giovanni Levi cuando afirma que, cito, las fuentes a nuestra disposición no incluyen información sobre los procesos de toma de decisiones, sino solo los resultados finales de estos últimos, es decir, sobre los actos. El gran historiador italiano está en lo cierto. El resultado final de esta historia dejó en suspenso las alternativas que se tejieron en los estrechos círculos políticos y diplomáticos desplegados a ambos lados del Atlántico. No obstante, al menos en este caso, las fuentes no son tan silenciosas. En la hipótesis frustrada de una coalición militar entre España y Portugal, la liturgia revolucionaria de un futuro de libertad no alcanzó para reunir a sus líderes contra las potencias absolutistas y colonialistas, ni las amenazas de los rebeldes fueron suficientes para aunar una alianza ibérica capaz de restituir el orden perdido. Por supuesto que es materia de debate si los acontecimientos relatados formaron parte de deliberadas imposturas. Pero lo que seguramente no es materia de debate es que el historiador debe cuidarse muy bien de no caer en la ilusión de la transparencia de sus fuentes, pero tampoco en la ilusión retrospectiva de que los resultados ocurridos eran inexorables. Muchas gracias. Marcela, si estuviésemos en el salón de sesiones, culminaríamos con un aplauso. Lamentablemente estamos virtuales, que sí que el aplauso es virtual. Muchísimas gracias. Y bueno, la dinámica de la conferencia no es tipo debate, lamentablemente, porque me encantaría abrir el derecho a la palabra, pero y tendría muchas preguntas, pero la dinámica de la conferencia es eso, una conferencia formal, salvo que nos pongamos de acuerdo ahorita los miembros de la Junta Directiva y permitamos abrir un debate si tú tienes alguna disposición o si el público te quiere preguntar. De lo contrario se acabaría la sesión y de verdad que estamos profundamente agradecidos contigo por tu magnífica, pero magnífica, además me despejaste unas dudas ahí que yo tenía, magnífica exposición. Apoyo la posibilidad de que haya algunos comentarios, dice aquí Quintero. ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dicen los públicos. Si estás de acuerdo, Marcela. Pero absolutamente, encantada. Bueno, perfecto. Entonces está abierto el debate. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice el chat. Aquí hay varios. ¿Qué dice? Apoyo. Aplausos, por favor. Sí, dicen aquí aplausos. Recomiendo guardar la formalidad de este evento, dice Edgardo Mondolfi. Entonces hay que guardar la formalidad del evento. Inés y Carol son partidarias de abrir el debate. Bueno, entonces no podemos hacer mucho. Nada, cerraremos el acto entonces de acuerdo a lo señalado por el doctor Mondolfi. Inés, ¿qué dices tú? Daniel Delgado propone debate. Ana Joana propone debate. Bueno, abierto el debate entonces, cambio de opinión, abierto el debate. Lo siento, doctor Mondolfi, pero creo que tenemos que hacer concesiones porque yo creo que es muy interesante y hay gente que quiere hacer preguntas. Abierto el debate entonces, abierto las preguntas, pero por favor, por chat, no por micrófono, porque eso nos va a plantear el problema de la señal, se va a caer la señal. ¿Quién quiere hacer comentarios? Ya creo que hay alguna. Tú me las vas pasando, Carol. Yo tengo aquí el chat, obviamente, pero sí, si yo te las voy pasando, Perfecto. Ok, estoy viendo. ¿Abierto el debate? Me encanta. ¿Quieren debate y no dicen nada?
Eso me encanta. Buenos días a todos, buenos días. Ajá. Aplausos y apoyo al debate. María Elena González, ajá, tu compatriota. Muchísimas gracias por sus palabras de lujo, tenerla aquí, dicen comentarios, muchísimas gracias. ¿Conocemos la postura de Morillo? Pregunta Veronique Ebrard. Veronique, sigue siendo un misterio porque, entre otras cosas, por ejemplo, tengo testimonios que Bigodet, después de la caída de Montevideo, como saben, fue el último gobernador realista en Montevideo, tuvo contactos con Morillo cuando él llega a España, Bigodet, en un viaje, bueno, que no viene al caso ahora contar, en todo caso lo vemos después, tiene contactos con Morillo y a primera vista de esos contactos, Bigodet no informa, porque Bigodet estaba llegando desde Río de Janeiro como agente de la Corte de Braganza, donde sigue en pie la hipótesis del Río de la Plata. Por otro lado, las instrucciones, ¿no? Como saben, de noviembre estaban dirigidas a Morillo. Pero bueno, no sé si hay testimonios sobre cuál es, porque justamente está tan encriptada, tan hermética es toda esa negociación con, por otro lado, muchas versiones en el medio que por supuesto no pude insertar aquí, estarán en el libro que comentaba Carol de próxima aparición, pero lo cierto es que la opinión de Morillo en torno a esto, no, o por lo menos yo no dispongo de ningún documento que seguramente puede existir. En realidad, como mi indagación apuntaba a ver, no tanto, como dije en un momento de mi exposición, no tanto de resolver el enigma acerca de cuándo y por qué Morillo terminó yéndose hacia tierra firme y no al Río de la Plata. Más allá de la impostura, lo que me interesaba ver era lo que desató esa alternativa que resultó fallida, pero que nadie sabía que iba a hacerlo, lo que desató en este corredor luso-hispano-criollo del Atlántico Sur. En realidad, el libro en el que se inserta este pequeño episodio juega justamente, y por eso se va a tomar ese nombre, una historia en tiempo presente, o sea, tratando de hacer una deliberada suspensión del final que ya conocemos y observar a partir de las distintas hipótesis que van surgiendo durante la restauración en torno a la potencial unidad de las coronas ibéricas para reprimir los focos insurgentes americanos, es en ese plano donde lo que trato de observar es, bueno, ¿qué es lo que desata a escala global, tanto entre las potencias europeas como entre los sectores revolucionarios y en la propia Río de Janeiro, esta alternativa o estos planes fallidos, ¿no? Por lo tanto, el desvío, si es que fue un desvío de la expedición pacificadora, es un episodio más dentro de estas alternativas truncadas. No sé, claramente no respondo estrictamente a tu pregunta, pero hasta ahí podría llegar. Geneviève, pregunta aquí, estoy silenciada, no, ya no. Geneviève Verdot pregunta, ¿cómo explicar la posibilidad de una alianza entre los artiguistas y los realistas, dado lo que sabemos de la postura ideológica de Artigas? Sí, te leo eso y luego leo la otra. Okay. Y ese es el dilema, Geneviève. Es decir, ok, la historia uruguaya claramente, y en general el platense, hasta hoy, en realidad, plan de impostura, o yo diría más bien, estos documentos en general no hacen parte, están silenciados, no hacen parte de la reconstrucción de los avatares, ¿no? De la revolución tanto artiguista como rioplatense, bueno, porque son documentos incómodos. Ahora, cuando uno sigue día a día
correspondencia de Otorgués, insisto, hablando siempre en nombre de Artigas, desde agosto de septiembre del 14 hasta abril, con las autoridades, con sus 2 comisionados en Río de Janeiro, y con las distintas autoridades españolas y portuguesas en Brasil, bueno, claramente, digo, no pueden ser más claros las instrucciones y las distintas cartas que se envía con el agente de negocios español. Ahora bien, podríamos concluir, nunca lo vamos a saber, si todo esto era una gran impostura, sobre todo después que los artiguistas vencen en Guayabos a los porteños y logran tomar Montevideo. Ahora bien, ¿cómo explicarlo? Vuelvo a tu pregunta. Bueno, yo creo que acá hay que repensar cómo estamos pensando los historiadores los realineamientos de fuerzas y justamente la idea preconcebida de que los grupos revolucionarios en definitiva tenían que terminar aliándose en contra de cualquier alianza contrarrevolucionaria. Sin embargo, cuando uno mira digamos, la quiebra o las grietas tanto verticales respecto de la metrópoli como horizontales entre los cuerpos territoriales que vos has estudiado muy bien, Genevieve, para el Río de la Plata, la percepción que uno tiene hacia finales de 1814 y comienzos de 1815 es casi la de una guerra total, es decir, no está dicho, no se sabe por dónde van a pasar los realineamientos de fuerza, y de hecho el propio Torgués está diciendo, confesando explícitamente en esas instrucciones la sospecha que tuvieron tanto Stratford como los porteños de haber colaborado en el sitio con las fuerzas realistas y básicamente con el capitán de navío. Entonces, una opción es, bueno, aceptar que todo esto era una gran impostura. Por supuesto que hay, digo, Maquiavelo ya lo supo decir muy bien, una fortísima dosis de simulación y de impostura. Pero la pregunta es si, más allá de los posicionamientos claramente independentistas, revolucionarios, y bueno, la pregunta que me hago es, tal vez Artigas, sobre todo mirando su comportamiento posterior, ¿no? Hasta 1820, en que se retira de la escena política y guerrera para exiliarse en Paraguay, yo diría que por momentos demuestra mucho más antagonismo y odio y coloca al enemigo en Buenos Aires, y esto también, insisto, Genevieve lo ha estudiado muy bien, mucho más que en el conflicto vertical con España y luego con Portugal. De manera que creo que básicamente, además, en esta guerra, que es una guerra de recursos y una guerra en donde los odios que se van cultivando, lo que va es decir, el problema de esta guerra, y también ya muchos de los que están aquí lo han trabajado explícitamente en los distintos espacios, el problema de esta guerra es que para este periodo llega un punto en el que la frontera entre el amigo y el enemigo queda muy borrosa. Sí. Y ahí creo que hay un gran problema. Voy a cerrar con una pregunta y un comentario. Pregunta de la doctora Magdalena González de Luca, tu compatriota. Leo literalmente lo que ponen. Parece verosímil la tesis de la impostura, pero mi pregunta es si en el Río de la Plata y Brasil no había también un grado muy grande de desinformación. Parece ilógico que la expedición se dirigiera al Río de la Plata por su posición más aislada y estratégicamente menos importante que el Caribe. Lo sumo al comentario que hace el doctor Edgardo Mondolfi. Me parece muy interesante lo del sigilo y ocultamiento frente a la Comisión de Reemplazos de Cádiz, por el hecho de que desde el punto de vista comercial el Río de la Plata era mucho más importante que el Caribe, tanto para el comercio gaditano como para el británico. En efecto, y bueno, digo, ríos de tinta sobre por qué elegir alguno de los dos focos que eran, en definitiva, los dos focos que quedaban en pie en un momento en el que
las revoluciones en general estaban muy debilitadas y las insurgencias, si uno recorre el mapa, para 1814 claramente es un mapa que nos está mostrando el debilitamiento del avance de las fuerzas revolucionarias desde México hasta el Cono Sur. Ahora bien, ¿por qué elegir el Río de la Plata? Bueno, en parte ahí lo contestaron Carol y Edgardo, porque en efecto la pérdida del Río de la Plata era la pérdida también de una vía muy importante que conectaba con el Pacífico. Por lo tanto, el Río de la Plata como entrada del Atlántico era no solo Buenos Aires y todo el Río de la Plata hacia el interior, sino que además era la conexión con el Pacífico. Por lo tanto, la alternativa era verosímil y sobre todo por el papel fundamental que está teniendo el comercio británico y la incidencia británica en ese momento en el Río de la Plata. De manera que en realidad todos estaban desinformados, pero al mismo tiempo estaban con sobredosis de información. Es decir, permanentemente están recibiendo reportes, prensa, cartas. Yo, como comentaba, aquí solo hice una breve mención, pero son infinitas las cantidades de reportes en torno a hasta qué lado de la línea, como decía, ¿no? Hasta dónde está llegando la expedición. Es decir, yo creo que más que desinformados tenían la información incompleta que podía tener cualquier agente a ambos lados del Atlántico en un mundo en el que, como sabemos, el cruce de ese Atlántico podía durar 2 meses o más, las rutas por tierra otro tanto, pero al mismo tiempo eso era lo que estaba naturalizado, ¿no? Es decir, cada uno, y este es el punto, ¿no?, que me interesa en términos más filosóficos, si se quiere, o epistemológicos, cada uno tenía que tomar decisiones a sabiendas que las decisiones que estaba tomando las tomaba con una información incompleta, borrosa y confusa. Entonces, desde esa perspectiva, había tanta desinformación en el sur como había tanta desinformación en España y en Inglaterra, si lo pensamos desde esa perspectiva de que la alternativa que se creía en realidad fue en definitiva otra. Bueno, en el Foreign Office todos están convencidos que la expedición llegaría al Río de la Plata. Marcela, muchísimas gracias, de verdad, doctora Terrabasio. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por su participación y haber asistido a esta conferencia. De verdad que felicitaciones y un merecido aplauso, realmente, un merecido aplauso tiene. La agradecida soy yo infinitamente a todos. Me siento un poco culpable de haber estimulado la ruptura de las reglas. En nuestra academia en Argentina es exactamente igual, no hay debate posterior, pero creo que ustedes, digamos que la virtualidad sirve. Gran privilegio. Esas son las ventajas de la virtualidad. Esas son las ventajas de la virtualidad. Y George Lomnet te manda un aplauso que se acaba de incorporar. Bueno, gracias, Marcela. Y de verdad deberíamos decir cerrada la sesión. Gracias. Entonces. Enorme aplauso y gracias, dice por aquí Dardo. Así que bueno, de verdad muchísimas gracias. Estamos agradecidos. La academia está profundamente agradecida que hayas aceptado ser nuestra conferencista de este año. Un honor y un placer. Saludos Adiós a todos. A todos Saludos. Y a todas. Y gracias a Luis Chacín por su colaboración. Bueno, chao. 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 Luego.